Los tiburones, con sus dientes afilados, son materia de pesadillas, pero algunos desafían la imaginación y crecen hasta alcanzar tamaños monstruosos. Desde el monstruo Cohimar hasta el gigante de Malta. Estos son los 20 tiburones monstruosos más grandes jamás capturados en cámara. Número 20. El monstruo Cohimar. En la primavera de 1945, el pueblo costero de Cohimar, cerca de La Habana, Cuba, se convirtió en el escenario de una historia épica de pesca. Este tranquilo pueblo, que inspiró a Hemingway El Viejo y el mar, estaba a punto de ser testigo de una batalla real entre el hombre y la bestia. Durante semanas, una misteriosa criatura marina había estado aterrorizando a la comunidad pesquera local, devorando sus capturas y dejando atrás solo los restos mutilados de sus peces. Decididos a poner fin a este reinado de terror, un grupo de valientes pescadores se propusieron cazar al monstruo. Armados únicamente con su ingenio y unas cuantas cañas de pescar, se aventuraron mar adentro a poco más de 10 millas de la costa, cerca del bullicioso canal de navegación que conducía a la capital cubana. Allí desplegaron un aparejo de pesca con palangre, un artilugio inteligente que consiste en una línea principal con anzuelos cebados suspendidos a diferentes profundidades, con la esperanza de sacar a la bestia de su escondite. Al día siguiente, algo enorme mordió el anzuelo. La batalla había comenzado y siguió una agotadora lucha de 2 horas. Cuando finalmente sacaron su captura del agua, se sorprendieron al descubrir un colosal tiburón blanco que medía 21 metros de largo. Los pescadores capturaron y mataron al tiburón antes de que se pudieran tomar las medidas adecuadas. Pero los expertos Richard Ellis y John McCosker confirmaron más tarde la longitud informada. El monstruo Cohimar, como lo llamó el periódico francés Le Monde, era un gigante en todos los sentidos de la palabra, con un peso asombroso de 7.000 kilos. Además, solo su hígado inclinaba la balanza a 1.500 kilos. Se rumorea que Steven Spielberg basó el tiburón de su película Tiburón en este increíble ejemplar, el gran tiburón blanco. Número 19. La isla Canguro. En 1987, las prístinas aguas que rodean la isla Canguro, Australia, se convirtieron en el escenario de un descubrimiento notable cuando un gigantesco gran tiburón blanco, apodado Kanga, se encontró enredado en las redes de pescadores desprevenidos. El imponente leviatán, que se estima medía unos asombrosos 23 metros de largo, resultó demasiado inmenso para ser transportado intacto al barco. En un movimiento decisivo, los pescadores optaron por cortar la cabeza y la aleta pectoral del tiburón, preservando estas partes vitales para un examen más detallado. La noticia de esta colosal captura se extendió rápidamente como la pólvora, y pronto expertos de todo el mundo clamaban por poder observar más de cerca el extraordinario ejemplar. Pero a medida que el entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse, estalló un acalorado debate entre la comunidad científica sobre la exactitud del tamaño reportado del tiburón. Hugh Randall, un destacado investigador de tiburones, fue uno de los primeros en cuestionar las mediciones iniciales. Después de examinar cuidadosamente la evidencia disponible, Randall sugirió que la verdadera longitud del tiburón probablemente estaba más cerca de los 19 o 21 metros. Sin embargo, su colega Ike Ferguson no estuvo de acuerdo, argumentando que la criatura probablemente medía entre 5 y 5 metros de largo. Mientras el debate ardía, un equipo de científicos dedicados decidió tomar el asunto en sus propias manos. Lanzaron una investigación exhaustiva, analizando minuciosamente cada fragmento de información del caso y sometiendo los restos del tiburón, en particular las medidas de la mandíbula, a un riguroso análisis morfométrico. Su objetivo era determinar de una vez por todas el verdadero tamaño de este increíble animal. Después de meses de minuciosa investigación, el equipo finalmente llegó a una conclusión. La evidencia que habían reunido, basada en las medidas de la mandíbula y el tamaño de las aletas, respaldaba consistentemente la longitud estimada original, sugiriendo que Kanga, el gran blanco de la isla Canguro, tenía en realidad la asombrosa cifra de 23 metros de largo. Número 18.
el coloso del Punto de Cornisa. En 1987, la tranquila ciudad costera de Ledge Point, en Australia Occidental, se convirtió en el centro de atención internacional cuando un monstruoso tiburón blanco quedó atrapado en sus aguas, midiendo unos increíbles 19 metros. Este gran tiburón blanco de 7 pulgadas de largo fue uno de los más grandes jamás registrados, según lo verificado por el renombrado especialista marino John Ernest Randall. Randall, ictiólogo y principal autoridad mundial en peces de arrecifes de coral, aportó su experiencia para confirmar el tamaño de este gigante. El coloso de la cornisa eclipsaba al gran tiburón blanco promedio, que normalmente mide alrededor de 15 metros de largo. Los grandes tiburones blancos, también conocidos como punteros blancos, se encuentran en aguas costeras de todo el mundo, pero los ejemplares de este tamaño son extremadamente raros. Estos superdepredadores son conocidos por sus poderosas mandíbulas y sus hileras de afilados dientes triangulares que utilizan para destrozar a sus presas, típicamente mamíferos marinos como focas y leones marinos. El incidente también provocó una ola de caza de tiburones en la zona, y muchos intentaron capturar ejemplares grandes como este. Esta tendencia es particularmente preocupante, ya que los grandes tiburones blancos figuran como vulnerables en la lista roja de la UICN debido a la sobrepesca y la degradación del hábitat. Número 17. Color azul profundo. En 2013, un colosal gran tiburón blanco hembra llamado Deep Blue fue filmado por un equipo de Discovery Channel en las aguas que rodean la isla Guadalupe, México. Este increíble espécimen medía unos asombrosos 22 metros de largo y pesaba aproximadamente 4.800 kilos, lo que lo convertía en uno de los grandes tiburones blancos más grandes jamás registrados. El enorme tamaño de Deep Blue y sus marcas distintivas la convirtieron instantáneamente en una celebridad en el mundo de la biología marina. Los investigadores estaban ansiosos por aprender más sobre este extraordinario tiburón y rápidamente comenzaron a etiquetarlo con un transmisor que les permitiría rastrear sus movimientos y estudiar su comportamiento en la naturaleza. Mientras el equipo de Discovery Channel filmaba un azul profundo nadando con gracia por las aguas cristalinas de la isla Guadalupe, no pudieron evitar maravillarse ante su gran tamaño y poder. Su presencia fue un claro recordatorio de la importancia de los esfuerzos de conservación de los tiburones, ya que estas magníficas criaturas desempeñan un papel vital en el mantenimiento del delicado equilibrio de los ecosistemas marinos. A pesar de su tamaño intimidante, Deep Blue parecía ser un gigante gentil, que no mostraba signos de agresión hacia los buzos que se acercaban a ella. Los grandes tiburones blancos, contrariamente a la creencia popular, no son máquinas de matar sin sentido, sino animales complejos e inteligentes que merecen nuestro respeto y protección. Número 16. El tiburón marino de Bay. En 2016, un enorme tiburón fue avistado a solo 300 metros de la costa de Marino Bay, en el sur de Australia, lo que provocó conmociones en la comunidad local y provocó un frenesí mediático en todo el mundo. Según informes de testigos presenciales y fotografías tomadas por un helicóptero local de patrulla de tiburones, se estima que el tiburón medía al menos 23 metros de largo, lo que lo convierte en uno de los tiburones blancos más grandes jamás registrados en la región. La precisión de las medidas fue rápidamente cuestionada por los expertos, quienes argumentaron que era difícil determinar el tamaño exacto del tiburón únicamente a partir de fotografías. Algunos sugirieron que la tripulación del helicóptero pudo haber sobreestimado la longitud del tiburón, mientras que otros señalaron que no había un punto de referencia claro en las imágenes para dar una idea de la escala. La tripulación de la patrulla de tiburones, sin embargo, sigue confiando en su valoración y cita su experiencia profesional. A pesar de la controversia en torno al tamaño del tiburón de Merino Bay, no se puede negar el hecho de que los grandes tiburones blancos son una vista común en las aguas del sur de Australia. Estos poderosos depredadores se sienten atraídos por la región por la abundancia de focas y otras presas, y su presencia ha sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación y temor tanto para los lugareños como para los turistas.
Número 15. El gran tiburón blanco congelado. En 1988, el veterano cazador de tiburones Vic Hyslop hizo un descubrimiento escalofriante en las aguas de la costa de Queensland, Australia. Hyslop, que había dedicado su vida a la persecución de estos poderosos depredadores, atrapó un monstruo, el gran tiburón blanco, que medía unos increíbles 21 metros de largo. Pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. En lugar de devolver el tiburón al océano o entregárselo a los investigadores para que lo estudiaran, Hyslop decidió quedarse con el cadáver. Llevó a la enorme criatura de regreso a su casa en Queensland, donde construyó un congelador hecho a medida para almacenarla. Durante los siguientes 30 años, los restos congelados del gran tiburón blanco del monstruo permanecieron en el congelador del patio trasero de Hyslop, un macabro trofeo de sus hazañas como cazador. En 2018, Hyslop finalmente decidió desprenderse de su preciada posesión y puso a la venta el tiburón congelado al mejor postor. La venta provocó indignación entre conservacionistas y activistas por los derechos de los animales. Número 14. La captura del capitán Frank Mundus. En 1986, el capitán Frank Mundus y Donnie Braddock fueron noticia en todo el mundo cuando capturaron lo que se creía que era el gran tiburón blanco más grande jamás registrado. El enorme depredador, que pesaba la asombrosa cifra de 3.427 kilos, fue capturado frente a la costa de Montauk, Nueva York, utilizando una caña y un carrete hechos a medida. Sin embargo, el récord pronto fue puesto en duda debido a una serie de tecnicismos e irregularidades en la forma en que se capturó y midió el tiburón. Algunos expertos argumentaron que el tiburón se había estado alimentando de una ballena muerta en el momento de su captura, lo que le habría dado una ventaja injusta e invalidado el registro. A pesar de la controversia en torno a la captura, no se podía negar el gran tamaño y poder del gran tiburón blanco que Mundus y Braddock habían logrado capturar. Se estimó que solo las mandíbulas del tiburón medían alrededor de 3 metros de ancho, con hileras de dientes dentados que podían cortar carne y hueso con facilidad. El debate sobre la validez del récord se ha prolongado durante décadas, y algunos expertos insisten en que el tiburón de Montauk fue de hecho el más grande jamás capturado, mientras que otros sostuvieron que el título debería recaer en otros especímenes que han sido verificados más rigurosamente. Número 13. Reina del océano. En las frías aguas de la costa de Nueva Escocia, un equipo de investigadores hizo un descubrimiento increíble. En 2019, acababan de marcar y liberar a un enorme gran tiburón blanco que medía unos impresionantes 13 metros de largo y pesaba aproximadamente 1.500 kilos. Pero lo que hizo que este tiburón en particular fuera tan especial no fue solo su tamaño, sino el hecho de que tenía una enorme mordedura en la cabeza, probablemente infligida por un depredador aún más grande. Los investigadores, que llamaron al tiburón Bimmy, quedaron asombrados por la magnitud de la lesión que había dejado un enorme agujero en el cráneo del tiburón. A pesar de la gravedad de la herida, Bimmy parecía gozar de buena salud y pudo alejarse nadando con fuerza después de ser liberado. Los investigadores especularon que la mordedura pudo haber sido infligida por otro gran tiburón blanco, posiblemente durante un ritual de apareamiento o una disputa territorial. Número 12. Tiburones gigantes atacan un submarino. En un encuentro escalofriante capturado en una película, un enorme tiburón de 6 branquias fue visto atacando un submarino durante una expedición de Oceans, un equipo de exploradores e investigadores dedicados a descubrir los misterios de las profundidades del mar. Las imágenes mostraban al tiburón gigante, de aproximadamente 20 metros de largo, nadando hasta el submarino y aferrándose a los barcos. El arpón con sus poderosas mandíbulas, los enormes ojos oscuros del tiburón y la boca abierta llena de hileras de dientes afilados eran una vista aterradora de contemplar. Los tiburones de nariz roma son uno de los depredadores más grandes y misteriosos del océano, con algunos individuos que crecen hasta 26 metros de largo y pesan más de 2.000 kilos. Estos antiguos tiburones rara vez son vistos por los humanos,
ya que normalmente habitan en aguas profundas lejos de la costa, haciendo este encuentro aún más notable. A pesar del aparente peligro de la situación, el equipo de Ocean X mantuvo la calma y la serenidad, maniobrando cuidadosamente el submarino para evitar más daños o provocaciones. Después de un tenso enfrentamiento que duró varios minutos, el tiburón finalmente se soltó y nadó hacia las turbias profundidades, dejando a la tripulación conmocionada pero ilesa. Número 11. El gigante del mar de Sonora. El 20 de abril, dos pescadores comerciales, Guadalupe y Baltazar, hicieron un descubrimiento sorprendente mientras pescaban en el Mar de Cortés frente a la costa de Sonora, México. Atrapado en sus redes había un tiburón blanco sin vida que medía unos asombrosos 19 metros y 20 centímetros de largo y pesaba aproximadamente 2.000 kilos. Los pescadores, incapaces de llevar a la enorme criatura a bordo de su pequeño bote de 22 metros, ataron al tiburón al barco y lo remolcaron 2 millas hasta la orilla. Al llegar a la playa, decenas de lugareños ayudaron a arrastrar el enorme pez hasta la arena. El Mar de Cortés, también conocido como Golfo de California, es famoso por su diversa vida marina, incluidas varias especies de tiburones como el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón martillo. Tras una inspección más cercana, el pescador hizo un descubrimiento sorprendente. Dentro del estómago del tiburón se encontraron los restos de 2 leones marinos. Finalmente, el tiburón fue cortado en rodajas y su carne se distribuyó entre la comunidad local. Número 10. El gigante de la isla del Príncipe Eduardo. En agosto de 1993, David McKendrick, un pescador veterano de Alberta, Canadá, y su tripulación se encontraron con un monstruoso gran tiburón blanco mientras pescaban en la costa de la isla del Príncipe Eduardo. El tiburón, que medía unos sorprendentes 20 metros de largo, era uno de los grandes tiburones blancos jamás registrados en la región. McKendrick y su equipo estaban pescando atún cuando notaron una gran sombra debajo de su barco. Mientras recogían sus redes, se sorprendieron al descubrir el enorme tiburón blanco que se había enredado en la red. Cuando lograron sacar al tiburón a la superficie, ya había sucumbido a sus heridas. Los grandes tiburones blancos se encuentran en aguas costeras de todo el mundo, pero los avistamientos en las aguas más frías de la costa de la isla del Príncipe Eduardo son relativamente raros. De hecho, durante los últimos 130 años, solo se han registrado unas pocas docenas de casos de tiburones blancos en la zona. La isla gigante del Príncipe Eduardo era particularmente notable por su tamaño y antigüedad. Según Warren Joyce, investigador del Laboratorio Canadiense de Investigación de Tiburones en Bedford, Nueva Escocia, el tiburón era una hembra madura, de una edad estimada de unos 20 años. Joyce señaló que este espécimen era uno de los 2 grandes tiburones blancos medidos con precisión más grandes del mundo. En ese momento, McKendrick y su tripulación lograron vender las impresionantes mandíbulas del tiburón, que medían 36 pulgadas de ancho y contenían alrededor de 130 dientes, a un museo en Miami. Los restos del tiburón fueron enterrados inicialmente en una gravera cercana, pero luego fueron desenterrados para realizar estudios científicos, lo que proporcionó a los investigadores información invaluable sobre la vida y la biología de estas increíbles criaturas. Número 9. Tiburón duende en el Golfo de México. En 2014, un grupo de pescadores de camarón de Florida en el Golfo de México se llevaron la sorpresa de sus vidas cuando accidentalmente capturaron en la red una criatura rara y aterradora. Un tiburón duende. Este extraño habitante de las profundidades marinas, con su hocico largo y aplanado y sus dientes afilados, rara vez es visto por los humanos, lo que hace que la captura de los pescadores sea más notable. La tripulación que estaba pescando en la costa de Key West sacó su red desde una profundidad de 2.000 metros, solo para descubrir un tiburón duende de 15 metros de largo agitándose entre sus camarones. La captura marcó solo el segundo avistamiento registrado de un tiburón duende en el Golfo de México, lo que pone de relieve lo esquivas que son estas criaturas. Los tiburones duendes son conocidos por su apariencia única,
que algunos han descrito como un cruce entre un extraterrestre y un monstruo prehistórico. Sus hocicos alargados están revestidos con dientes afilados, lo que los hace bien equipados para emboscar a sus presas en las oscuras profundidades del océano. A pesar de su apariencia aterradora, no se sabe que los tiburones duendes representen una amenaza significativa para los humanos, ya que normalmente habitan en aguas profundas lejos de la costa. Los encuentros con estas criaturas son increíblemente raros. Número 8. El tiburón del lago de 7 estrellas. El 14 de mayo de 1997, un enorme tiburón blanco quedó atrapado en una red en Seven Star Lake, una pintoresca masa de agua ubicada en el condado de Hualien, Taiwán. El tiburón, que pesaba la asombrosa cifra de 5.500 kilos y medía entre 22 y 23 metros de largo, era uno de los más grandes jamás registrados en la región. La captura del tiburón del lago de 7 estrellas conmocionó a la comunidad local, ya que muchos residentes no tenían idea de que un depredador tan enorme pudiera estar al acecho en aguas tan cercanas a la costa. El tamaño y el peso del tiburón reflejaban tanto su edad como la abundancia de presas en las aguas circundantes, lo que le había permitido alcanzar un tamaño tan impresionante. A medida que se difundió la noticia de la captura del tiburón, multitudes de curiosos se reunieron alrededor del lago para vislumbrar a la enorme criatura. Posteriormente, el cadáver del tiburón fue transportado a un centro de investigación cercano, donde los científicos se dedicaron con entusiasmo a estudiar su anatomía y biología con la esperanza de aprender más sobre estos poderosos y esquivos depredadores. Número 7. El tiburón martillo de la isla Civil. Las cálidas aguas tropicales de Florida alberga una amplia gama de especies de tiburones. Y en 2010, un grupo de pescadores frente a la costa de la isla Cibel se encontró con un verdadero gigante, un enorme tiburón martillo que medía 13 metros de largo. Los pescadores pescaban desde un muelle a cientos de metros de la playa cuando engancharon al enorme tiburón martillo. Rara vez estos grandes tiburones se aventuran en aguas poco profundas cerca de la costa, lo que hace que este encuentro sea particularmente notable. Los tiburones martillo son conocidos por la forma distintiva de su cabeza, que les otorga capacidades sensoriales mejoradas y una mejor maniobrabilidad. Hay 9 especies conocidas de tiburones martillo, algunas alcanzan longitudes de hasta 20 metros y pesan hasta 1000 kilos. Estos tiburones se pueden encontrar en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo y desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas marinos. Los tiburones martillo son depredadores superiores y se alimentan de una variedad de presas, incluidos peces, calamares, pulpos y crustáceos. Después de una larga batalla, los pescadores lograron acercar al tiburón martillo lo suficiente a la orilla para quitarle el anzuelo de la boca. Reconociendo la importancia de la conservación de los tiburones, rápidamente liberaron al gigante de nuevo en las aguas del Golfo de México. Número 6. El gigante de Huntington Beach. En 2013, un grupo de pescadores de tiburones de Huntington Beach, Los Ángeles, se encontró con un colosal tiburón mako que pesaba la asombrosa cifra de 1.323 kilos. Los pescadores habían estado en un viaje de pesca de 3 días frente a la costa de California cuando vieron las inconfundibles aletas de un tiburón mako cerca de su barco. Utilizando una mezcla secreta de caballa picada y carnada molida para atraer al tiburón, el equipo pronto se vio envuelto en una batalla de 2 horas y media con el enorme depredador. El líder de la tripulación se enganchó al barco y al tiburón, mientras sus compañeros pescadores ataban el tiburón al costado del barco. Los tiburones mako son conocidos por su velocidad y agilidad, siendo el mako de aleta corta la especie de tiburón más rápida capaz de alcanzar velocidades de hasta 46 kilómetros por hora. Se encuentran en aguas templadas y tropicales de todo el mundo y son peces de caza populares debido a su impresionante tamaño y capacidad de lucha. El tiburón mako promedio pesa entre 130 y 298 kilos, lo que convierte al mako de Huntington Beach en una verdadera anomalía. Según Nick Wegner,
biólogo investigador pesquero del Instituto Scripps de Oceanografía, esta captura podría establecer un nuevo récord de pesca, ya que nunca había oído hablar de un tiburón maco de este tamaño capturado tan cerca de la costa utilizando métodos de pesca tradicionales. Ahora es el momento de la elección de suscriptores de hoy. Megalodón, el tiburón más poderoso y aterrador que jamás haya dominado los océanos de la Tierra, era un verdadero gigante, alcanzando una asombrosa longitud de 60 metros. Con mandíbulas de casi 7 metros de ancho, este antiguo depredador dominaba los mares con absoluta autoridad. No es de extrañar que esta criatura haya capturado nuestra imaginación, inspirando películas como Meg. Sin embargo, la extinción supuestamente se cobró esta colosal criatura hace casi 3 millones de años. ¿O sí? Informes recientes de Zhuhai, China, han provocado escalofríos tanto a los científicos como a los entusiastas de los océanos. Los pescadores locales afirman haber luchado contra una criatura monstruosa durante 4 agotadoras horas. Cuando finalmente llevaron su captura a la orilla, quedaron atónitos al descubrir un tiburón que medía casi 50 metros de largo, con una mandíbula de casi 6 metros de ancho y una boca lo suficientemente grande como para consumir a un ser humano entero. Algunos expertos creen que este tiburón tiene un extraño parecido con el legendario megalodón. ¿Podría ser esto una reliquia genuina del pasado, un megalodón que de alguna manera desafió la extinción? ¿O podría ser esto nada más que un elaborado engaño diseñado para provocar miedo y fascinación? Háganos saber su opinión en los comentarios. Número 5. El leviatán del mar Arábigo. En las cálidas aguas del mar Arábigo frente a la costa de Pakistán, los pescadores locales hicieron un descubrimiento impactante. Un tiburón ballena sin vida que mide unos asombrosos 40 metros de largo. Los pescadores vieron el cadáver flotando en la superficie y lo remolcaron de regreso a la ciudad portuaria de Karachi, donde una multitud se reunió para maravillarse ante el impresionante tamaño de este gentil gigante. Los tiburones ballenas son la especie de pez más grande conocida en el mundo, y algunos individuos alcanzan longitudes de hasta 60 metros y pesan hasta 20 toneladas. A pesar de su tamaño intimidante, los tiburones ballenas se alimentan por filtración y consumen principalmente plancton, krill y peces pequeños. Al llegar al puerto, el colosal cadáver fue izado hasta la orilla mediante grúas, lo que permitió a investigadores y espectadores apreciar de cerca su gran tamaño. Los pescadores pretendían vender el cadáver de este tiburón gigante. La visión de una criatura tan magnífica provocó sentimientos encontrados en el público. Los tiburones ballena son una especie protegida y su número cada vez menor es motivo de preocupación entre los conservacionistas. Número 4. La captura de Greg Norman. Greg Norman, el legendario golfista australiano, fue noticia en 2020 cuando atrapó un monstruoso tiburón martillo frente a la costa del condado de Palm Beach, Florida. El tiburón, que medía unos impresionantes 14 metros y 7 pulgadas de largo y pesaba aproximadamente 1.200 kilos, fue uno de los más grandes de su tipo jamás registrado en la región. Norman, un ávido pescador y conservacionista, participaba en un programa de marcado y liberación destinado a estudiar los patrones de migración y el comportamiento de estos increíbles depredadores. Usando un aparejo y un cebo especialmente diseñados, logró enganchar al enorme tiburón martillo después de una agotadora batalla que duró más de 1 hora. Cuando el tiburón fue llevado al barco, Norman y su equipo rápidamente comenzaron a medir y etiquetar al animal, teniendo cuidado de no causarle ningún estrés o daño indebido. El gran tamaño y poder del tiburón martillo era un espectáculo digno de contemplar, con su distintiva cabeza en forma de martillo y sus afilados dientes brillando a la luz del sol. Después de recopilar los datos necesarios y asegurarse de que el tiburón gozara de buena salud, Norman y su equipo lo liberaron cuidadosamente en el océano y observaron con asombro cómo nadaba hacia las profundidades. Número 3. Pobre tiburón beagle gigante. En una impresionante demostración de destreza pesquera, un grupo de pescadores de Cornualles, Inglaterra, lograron pescar un enorme y pobre tiburón beagle. La captura,
que pesa aproximadamente 500 kilos y mide 8 metros de largo, tuvo lugar en 2020 y fue el resultado de una agotadora batalla de 2 horas que llevó a los pescadores al límite. Los pobres tiburones Beagle, que están estrechamente relacionados con los tiburones blancos, son conocidos por su increíble fuerza y capacidad de lucha, lo que los convierte en una captura muy apreciada entre los pescadores deportivos. Estos poderosos depredadores pueden crecer hasta 12 metros de largo y pesar más de 1000 kilos, con dientes afilados y cuerpos aerodinámicos construidos para la velocidad y la agilidad. Los pescadores de Cornualles que habían zarpado en un barco de alquiler en busca de estos esquivos tiburones quedaron extasiados cuando enganchado al monstruo pobre Beagle. Usando equipo de pesca pesado y toda su habilidad y experiencia, lucharon para mantener al tiburón en la línea mientras corría y se zambullía en un intento desesperado por escapar. Finalmente, después de 2 horas agotadoras, los pescadores lograron llevar al tiburón al barco, donde rápidamente lo midieron y marcaron antes de devolverlo al agua. Número 2. El gigante de los susurradores de tiburones. Chip Michelov, un renombrado pescador de tiburones conocido como el susurrador de tiburones, fue noticia en 2020 cuando capturó un enorme gran tiburón blanco frente a la costa de la isla Hilton Head, Carolina del Sur. El tiburón, que medía unos impresionantes 12 metros de largo y pesaba aproximadamente 1000 kilos, era uno de los tiburones blancos más grandes jamás registrados en la región. Michelov, que pesca tiburones desde hace más de 30 años, participaba en un proyecto de investigación destinado a estudiar los patrones de migración y el comportamiento de estos increíbles depredadores. Utilizando un aparejo y un cebo especialmente diseñados, logró enganchar al gran tiburón blanco después de una intensa batalla que duró más de 1 hora. Cuando el tiburón fue llevado al barco, Michelov y su equipo rápidamente comenzaron a medir y etiquetar al animal, teniendo cuidado de no causar ningún estrés o daño indebido. El enorme tamaño y poder del gran tiburón blanco era un espectáculo digno de contemplar, con sus enormes mandíbulas y sus afilados dientes brillando a la luz del sol. Después de recopilar los datos necesarios y asegurarse de que el tiburón gozara de buena salud, Michelov y su equipo lo liberaron cuidadosamente en el océano y observaron con asombro cómo nadaba hacia las profundidades. Número 1. El gigante de Malta. En 1987, Alfredo Kutajar, un pescador maltés, fue noticia en todo el mundo cuando afirmó haber capturado un monstruoso gran tiburón blanco frente a la costa de Filfla, Malta. Según Kutajar, el tiburón medía unos increíbles 23.7 metros de largo y pesaba la asombrosa cifra de 6.349 kilos, lo que lo convierte en uno de los tiburones blancos más grandes jamás registrados. Sin embargo, la afirmación de Kutajar fue recibida con escepticismo por parte de la comunidad científica, y muchos expertos cuestionaron la precisión de sus mediciones y la validez de su historia. En los años siguientes, el tiburón de Malta se convirtió en objeto de intenso debate e investigación, con investigadores y entusiastas de los tiburones tratando de desentrañar la verdad detrás de este increíble espécimen. Si bien es posible que nunca se conozca el verdadero tamaño y peso del tiburón de Malta, su leyenda sigue viva. Ya sea real o imaginario, el tiburón de Malta continúa capturando la imaginación de personas de todo el mundo, inspirando asombro, miedo y asombro en igual medida.